Muy buenas tardes. La tarde de hoy vamos a estar nosotros siguiendo el tema número 11 referente a violencia intrafamiliar. En el día de hoy, básicamente nos vamos a enfocar en la violencia a las embarazadas, a las niñas y adolescentes. Es un tema bien fuerte desde el punto de vista, pues, emocional, psicológico, por decirlo de alguna manera, y que nosotros como médicos tenemos que saber manejar, identificarlo, gestionarlo y aplicar el protocolo que está establecido por el MSP que tiene que ver con el Código Púrpura. Entonces, todo lo que sea violencia, lógicamente, tiene que ser notificado a la Fiscalía General de la República o algún ente regulador, dígase policía o algo así, que nos colabore con la parte judicial de este asunto. Sin embargo, cuando se trata de las embarazadas, el tema es algo bastante sensible. ¿Y por qué razón? Porque no solamente se está afectando a la gestante como tal, como ser humano que es agredido, como mujer que es agredida, sino que además es agredido el producto de la concepción. Esta mujer gestante, independientemente de las semanas que tenga, tiene en su interior un bebé. Y la violencia va a generar, por supuesto, emociones negativas, por comenzar por la más pequeña afectación que va a tener en el producto de la concepción. Nosotros vamos a tener que todas esas emociones negativas son una carga que recibe el feto o el embrión, que dependiendo de la edad gestacional que se tenga en el momento del abuso, ¿no? Además de eso, tenemos la violencia física, los golpes, los objetos contundentes que se pueden usar durante la práctica del abuso en contra de la mujer, que pueden estar lesionando directamente el útero como músculo, como ese espacio que nos protege al bebé. Y lógicamente esos golpes pueden estar produciendo roturas de la placenta, desgarro de la placenta, desprendimiento de la misma, puede estar causando trauma craneoencefálico en el bebé con la consecuente muerte, fracturas, o sea, es algo bastante serio lo que puede causar pues la violencia física en contra del abdomen propiamente dicho, o los empujones o los tirones contra otros objetos contundentes que reciba la embarazada. Si vamos específicamente al canal vaginal y a lo que penetra en la cavidad vaginal, que puede ser el miembro viril masculino o pueden ser objetos usados desde la imaginación del abusador que está atacando a la víctima. En este caso, nosotros tenemos que saber y tener presente que todo este tipo de manipulación que va a recibir ella, que es en contra de su voluntad, puede, en primer lugar, producir, por supuesto, un aborto, puede producir una amenaza de parto prematuro, puede producir una rotura prematura de membranas con la consecuente infección de las cavidades amniótica o una corioamnionitis que puede estar afectando al bebé, con ese nacimiento prematuro y o una infección secundaria. Además, no descuidar que lo más frecuente en este tipo de agresiones es la posible contaminación o contagio con enfermedades de transmisión sexual de notificación obligatoria. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta? Nosotros tenemos que cumplir con todo el protocolo del Código Púrpura, activarlo, notificarlo a la Fiscalía General o al ente regulador. De allí, realizar todo lo que se realiza en cuanto a profilaxis, posexposición, porque nosotros sabemos que la probabilidad de tener una infección de transmisión sexual posterior a un abuso es bastante alta. Entonces, es importante que los mismos protocolos que hemos seguido según el cronograma, según la guía de buenas prácticas del MSP, nosotros la tengamos presente. Es importante que nosotros, por supuesto, tengamos presente que hay un grupo de embarazadas que puede tener mayor, digamos, riesgo en cuanto a violencia o abuso sexual
durante el embarazo. Digamos que, por ejemplo, una materna que sea adolescente, lógicamente va a tener mucho mayor riesgo y además recordar que muchas veces las embarazadas adolescentes tienen consigo un embarazo no deseado, que caen también en el abuso de drogas, que esto complica mucho más todavía el pronóstico del bebé, con el posible bajo peso al nacer y todo lo que desde el punto de vista genético implica en el primer trimestre el uso de drogas como agentes estupefacientes, que a su vez tienen un efecto teratógeno en el embarazo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto presente porque las embarazadas son un grupo vulnerable que frente a la violencia de género tenemos que trabajar con mucha mayor precaución. Otro grupo importante que nosotros vamos a estar manejando es, les comparto pantalla de nuestra guía, es el grupo de los niños, niñas y adolescentes. Es muy común y lastimoso ver cómo los pequeños, los niños, niñas, adolescentes, sufren violencia basada en género y esto es muy importante. Nosotros tenemos que un poquito que desglosar esa violencia basada en género y al mismo tiempo desligarla un poco, aunque está incluida dentro de la violencia en referencia al género, con otros tipos de violencia. Cuando nosotros vamos a hablar de violencia de género, nos enfocamos precisamente en eres hombre, eres mujer y vas a recibir algún tipo de violencia o de abuso que tiene relación con lo que eres desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Y para ellos también aplica la activación del código púrpura, también aplica todo lo que es profilaxis, posexposición. Tener presente que en este caso la violencia de género, tanto en niños como niñas como en adolescentes, se puede ver en cualquier etapa de la vida, dependiendo del nivel educacional, el medio social donde se desenvuelven y la familia. Tenemos que tener presente que hay otros tipos de violencia que van un poco que implícitas o ligadas con la violencia de género, como son la violencia psicológica y la violencia sexual propiamente dicha, el abuso sexual a los menores. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, muchos hacemos referencia al bullying o al acoso, y básicamente no necesariamente hay que caer en el principio de hablar de bullying propiamente dicho, sino que también se considerará violencia psicológica todo aquel tipo de agresión desde el punto de vista verbal que tenga una connotación negativa, que desencadene una serie de emociones que pueden terminar incluso con minusvalía, con baja autoestima y por último incluso hasta con suicidio del niño o el adolescente. Entonces, esta violencia psicológica hay que cuidar y verificarla mucho y hay que ver que puede estar presente no solamente como un bullying en el colegio de los compañeritos, sino que también existe en nuestras casas. Entonces, es importante conocer que cuando un padre se refiere en un tono inapropiado a sus hijos o los trata con minusvalía, con frases peyorativas, con frases que le hacen sentir insignificante al niño, a la niña, al adolescente, esto es una violencia de tipo psicológica. ¿Por qué? Porque ese niño va a tender a aislarse, ese niño va a sentir que no merece, ese niño se va a sentir no querido y es un niño que se va a aislar y en el cual van a repercutir negativamente todas esas emociones, desencadenando incluso enfermedades psicosomáticas, incluso incidiendo en la deserción escolar, un problema que viene de la casa, que no necesariamente es el bullying de sus compañeros de colegio. Entonces, familia, tengamos eso presente porque los los padres tenemos una responsabilidad gigantesca en cuanto a evitar la violencia intradomiciliaria. Si bien está la violencia que se le hace directamente, psicológicamente al niño,
También se considerará violencia psicológica todo aquello que en el núcleo familiar ocurra y que repercuta de manera negativa sobre ellos. Digamos, el papá golpeando a la madre ofendiendo al padre o golpeando al padre también, frases ofensivas, maltratos, malos gestos, malas costumbres, hábitos tóxicos como drogadicción, alcoholismo en el núcleo familiar. Todo eso es un aviso constante de violencia psicológica contra el niño dentro de su casa. Después de esto, nosotros vamos a la parte de los colegios, donde lastimosamente la mayoría de las familias ha dejado un poquito, no vamos a generalizar, vamos a decir mejor que algunas familias, lastimosamente, han dejado de preocuparse por la formación de valores éticos y morales en sus hijos y pretenden que el colegio y la universidad lo hagan. Entonces, eso está garrafalmente mal. Entonces, tenemos que tener presente que en este caso, el niño en la etapa esta de edad preescolar, hay una actividad rectora de su desarrollo psicológico y emocional que es el juego de roles. Cuando el juego de roles no se cumple adecuadamente y se violentan etapas en cuanto al desarrollo psicomotor y afectivo del niño, vamos a tener nosotros entonces que estamos imponiendo cosas al niño que el niño no entiende. Si secundario a eso tienes la agresión de otros niños que vienen al colegio con esos patrones mal formados de la casa y lo vuelcan en sus compañeros, y el maestro no sabe lidiar con esta situación y lastimosamente le pone el cartel de que el niño se aísla o de que el niño es hiperactivo porque no hace un diagnóstico psicopedagógico de la situación, entonces estamos todavía peor, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? En la medida que el niño crece, se establece entonces ya la etapa de la adolescencia, donde ni es adulto ni es niño y está en esa etapa de rebeldía total, que tiene que ser muy bien manejado por parte de la familia y por parte de la escuela. La actividad rectora de la adolescencia ya no es el juego, es el grupo de amigos, la relación con amigos. Y el niño sencillamente va a emular lo que ve en sus compañeros. Si son más o menos competitivos, si son más o menos arrogantes, si son más o menos vulgares. Y para estar a tono con el grupo, el adolescente cae en muchas cosas que no son socialmente bien vistas y que familiarmente va contra todas las reglas y entonces va a recibir el rechazo de la familia muchas veces, sin llegar al análisis de que hay una mala gestión de grupo y donde tenemos que incidir nosotros es en ver con quién se junta mi hijo, qué tipo de familia, qué tipo de educación tiene ese niño o ese adolescente que está compartiendo con ellos, con el objetivo de nosotros como padres ser consejeros, no mutilarlos, no decirles aléjate de este que no te conviene, aléjate de aquella, porque mientras más prohibimos, más deseo de romper las reglas vamos a establecer. Entonces, tengamos claro que nuestra conferencia de hoy se trata más que todo de la violencia en todos sus aspectos, del niño, la niña y la adolescente. Vamos a tener una violencia de tipo psicológica, vamos a tener una violencia que está muy relacionada con las diferentes etapas y los lugares donde se desenvuelven, y vamos a tener otro tipo de violencia que, si bien es la que tiene más estigma y es un poco más dolorosa y un poco más, digamos que terrible a la hora que se sufre, que es la violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, familia contra el niño, la niña y el adolescente, hay algo bien interesante en esto, y es que el niño y la niña ignora, no sabe que está siendo abusado. El adolescente, que es un poco, digamos, dependiendo de su nivel de conocimiento, de promoción y prevención temprana de este tipo de cosas, ya puede ir dominando algunas cosas y de pronto puede darse cuenta de que alguien quiere abusar de él, o a lo mejor es totalmente inocente también, porque tenemos adolescentes que adolecen de esa información paterna y materna por tabúes de no hablar de este tema en casa. Entonces, aquí nos complicamos un poco porque generalmente los niños pequeños que son abusados, lastimosamente lo son por parte de personas muy cercanas, de personas que están dentro de su propia casa.
y es aberrante pensar en un padre que abuse de sus hijos. Es algo tan contranatural que a mí no me cabe en la cabeza, pero sucede. Y si tú conoces de algún tipo de casos de esto, por favor denúncialo para que no le siga sucediendo al niño. También sucede con los padrastros, también sucede con primos, primas, amigos, vecinos, en los que los padres confían para que lleven a su niño al colegio, en fin. No te estoy invitando ahora a ponerte en el modo de confianza. Te estoy invitando un poquito que a ser más selectivo en quién entras a tu familia, en quién entra en tu casa, aunque nunca terminamos de conocer a las personas, estaríamos hablando todo el tiempo horas. Esto es para congresos. De hecho, hay muchos congresos referentes a los derechos de los niños y las niñas y lo vulnerables que son con referente a este capítulo de violencia, ¿no? Que es bien, bien doloroso. Y entonces, en cuanto a violencia sexual en los niños, vamos a ver que los niños abusados, si no trabajamos adecuadamente todos los parámetros de intervención en crisis, de notificación, de acompañamiento que debemos hacer de manera correcta, ese niño puede ser una persona con una minusvalía social a posteriori y no sabemos cómo puede terminar, ¿verdad? Porque todo este tipo de cosas puede repercutir tan negativamente en los niños y adolescentes que puede terminar incluso en suicidio. Repito, es algo lamentable, triste y doloroso. Nosotros tenemos una guía que, por supuesto, estipula cuál es la atención integral que le debemos dar a nuestros niños y niñas en este caso. Ustedes tienen el documento para revisarlo, está disponible en internet, lo pueden buscar y básicamente nosotros podemos aquí estar viendo, dependiendo de la etapa del ciclo de la vida en que se recibe la violencia. Miren, tiempo atrás yo vi algo horripilante, vi a un lactantico pequeñito que Medicina Legal está procesando el caso porque tenía varias quemaduras de cigarrillo. O sea, y se lo hizo la misma madre al niño, con el objetivo de vengarse de que el esposo le abandonó, el conviviente, lo que sea, el padre de la criatura le abandona y ella decide desquitarse con el niño. O sea, otros que también incluso matan a los niños en venganza de su conviviente. O sea, son cosas mentalmente totalmente contraproducentes. Tenemos que tener nosotros presente que tenemos que hacer un tamizaje importante de los factores de riesgo. Y en esto de los factores de riesgo nosotros tenemos que tener presente, como les decía, cuáles son esos factores individuales, quién cuida del niño, qué familiares están, qué vínculos hay, si hay algún factor social incidiendo en nuestro niño, niña, adolescente. Eso es muy importante. Miren, aquí hay un dato bien interesante de que la tasa en Ecuador de niñas menores de 14 años embarazadas es bastante alta, ¿verdad? Y podemos estar viendo aquí un dato específico que habla de que las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido ya experiencia sexual en un 39.2%. Les comento que yo tengo una publicación de hace algún tiempo que hice referente a sexualidad y tabúes sociales. Lo puedes googlear y buscarlo y leer esos resultados. Básicamente indicando cómo influye de manera negativa esos tabúes, esa falta de comunicación de la familia con el adolescente que comienza una sexualidad a veces por curiosidad sin la debida información. Nosotros desde la academia estamos llamados a la responsabilidad de comunicar de manera oportuna referente a todos estos temas, pero la academia sola no puede. Es importante que la familia comprenda que todo lo que tiene que ver con sexualidad responsable, que puede tenerse una vida sexual responsable, que el adolescente puede ser educado desde su casa con unas buenas normas y pautas éticas y morales referentes a la sexualidad y más que todo en la protección de las enfermedades de transmisión sexual, en la protección de un embarazo no deseado.
en la protección de caer en las diferentes adicciones que pueden venir de la mano con todo ese mundo de la experimentación que mueve al adolescente. Entonces, no dejemos en manos del colegio, en manos de la universidad, la educación que como padres nos compete a nosotros. Vamos a conversar desde la franqueza, desde la honestidad, desde el ejemplo familiar con nuestros hijos, referente a la no violencia, referente al respeto, referente a una sexualidad responsable. Juntos como familia podemos lograrlo. Hasta aquí nuestra conferencia de hoy. Escríbeme para más temas que te interesen, que quieras ver y conversar conmigo. Nos vemos en la próxima.